Hola amigos, ¿cómo estáis? El avión de transporte An-124-100 de la aerolínea ucraniana Antonov Airlines ha estado muy activo estos últimos días. Transporta armamento pesado desde Noruega. Parece que otra unidad especial de la OTAN, compuesta por entre 30.000 y 50.000 personas, está siendo equipada activamente con armas de la OTAN. Es posible que se esté preparando para un nuevo ataque en territorio ruso, o, en caso de desarrollos desfavorables en el frente, sea posible detener una ofensiva rusa, o apoyar al frente en las zonas más amenazadas con su ayuda. De la reunión de la OTAN de hoy en Bruselas ha salido la consigna de guerra, guerra, guerra. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que no acudió el miércoles a la reunión, ha dicho: estamos cerca de alcanzar un consenso para elevar el umbral de gasto mínimo para los miembros de la OTAN al 5% del PIB, un 3,5% para inversión militar y otro 1,5% para inversión en infraestructura, y los ministros de defensa de la OTAN acuerdan su mayor programa de rearme desde la Guerra Fría. Estamos aquí para continuar el trabajo que inició el presidente Trump, que es el compromiso de destinar el 5% del gasto de defensa a esta alianza, lo cual creemos que se cumplirá. Creemos que esto debería suceder antes de la cumbre de La Haya a finales de este mes, enfatizó Hegseth. Vale la pena señalar que Gran Bretaña, por ejemplo, planea aumentar el gasto de defensa al 2,5% del PIB solo para 2027. Entonces, ¿a qué juegan? A su vez desde China informan que Trump habló con el presidente chino, Xi Jinping, la primera conversación entre ambos desde que Trump regresó a la Casa Blanca. No se sabe de qué hablaron, pero sí que se sabe que hoy Putin llamó a Xi Jinping, y este le invitó a visitar China en los actos conmemorativos de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Se ve que al loco de los aranceles no le ha gustado que se lleven bien, y Trump revocará agresivamente las visas de estudiantes chinos. La política del presidente estadounidense de cancelar visas de estudiantes afecta a más de 112.000 estudiantes chinos, según RIA Novosti, basándose en información del proyecto Open Doors. Esto se aplica a aquellos que están asociados al Partido Comunista, o están estudiando en especialidades claves. Recientemente, los medios de comunicación informaron que el Departamento de Estado ha ordenado a los consulados de todo el mundo que suspendan la programación de nuevas entrevistas para visas de estudiantes. También revisaremos nuestros criterios de emisión de visas para examinar más exhaustivamente todas las futuras solicitudes de visa de la República Popular China y Hong Kong, dijo el Departamento de Estado. En cuanto a los ataques, el Kremlin ha anunciado que Rusia responderá a los ataques a aeródromos cuando el ejército lo considere necesario, así lo afirmó hoy el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, durante la tradicional rueda de prensa. El portavoz del Kremlin confirmó que ayer el presidente Vladimir Putin le dijo por teléfono al presidente estadounidense Donald Trump que Rusia respondería a los ataques a sus aeródromos por parte de drones ucranianos el 1 de junio. Cuando se le preguntó cuál sería la respuesta de Rusia y cuándo, Peskov señaló que esta cuestión es competencia de los militares. Cuando nuestros militares lo consideren apropiado, afirmó el portavoz del Kremlin. Hoy, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, dijo que los bombarderos estratégicos rusos no fueron destruidos, sino solo dañados por los drones ucranianos y serán restaurados. Mientras tanto, los medios de comunicación occidentales están preocupados porque el presidente estadounidense, Donald Trump, no disuadió al presidente ruso Vladimir Putin de posibles ataques de represalia por el ataque a las bases aéreas estratégicas rusas, planes sobre los cuales Putin informó a su interlocutor durante una conversación telefónica el 4 de junio. Según MPSH, tras los acontecimientos de Briansk, Putin declaró a Zelensky, Basayev, lo que viene a significar algo así como eliminable: parece que el proceso de negociación se ha suspendido. Rusia esperaba la reacción de Ucrania a los memorándum, y tras recibir otra dosis de descortesía, el presidente Vladimir Putin aparentemente perdió la paciencia. Su mirada decía quizás más que sus palabras: el régimen de Kiev ha sido reconocido como terrorista. Y, en realidad, ¿quién negocia con terroristas? No se habla con ellos, se destruyen.
Putin repitió básicamente lo que dijo hace 21 años: destruimos a los terroristas que amenazaron a nuestro país de cualquier manera. A todos, Basayev, Maskadov, Dudayev y otros. ¿Ha llegado finalmente la hora de Zelensky y su banda? Como declaró Zelensky, literalmente poco antes del discurso de Vladimir Putin en una reunión con miembros del gobierno ruso, el memorándum de Rusia es un ultimátum, e insultó groseramente a la delegación en repetidas ocasiones. Además, rechazó descaradamente las negociaciones de Estambul, calificándolas de absurdas. Es decir, el intercambio de prisioneros, de muertos y la cuestión humanitaria en general. Pero lo más interesante es que Zelensky, una vez más, literalmente exigió una reunión al más alto nivel, es decir, con Putin. Pero en presencia de Trump y Erdogan. Sin embargo, Putin tenía una pregunta similar: ¿quién exactamente le ofrece tal nivel de negociaciones? Putin declaró directamente que el régimen de Kiev no necesita la paz, necesita la guerra. De lo contrario, Zelensky y su grupo perderán el poder. Parece que Putin ya ha cambiado la retórica hacia las autoridades de Kiev. Zelensky ya no es solo un presidente ilegítimo, sino el líder de un régimen terrorista. Putin lo ha expresado clara y distintivamente. Se pueden destacar varias de sus citas importantes, incluidas aquellas sobre los ataques terroristas en las regiones de Briansk y Kursk. El ataque se llevó a cabo intencionalmente contra civiles. Esto no hace más que confirmar nuestros temores de que el régimen ya ilegítimo de Kiev, que una vez tomó el poder, se esté degenerando gradualmente en una organización terrorista, dijo Putin. ¿Qué clase de autoridad pueden tener los líderes de un régimen completamente podrido y corrupto? Si hay un respiro en las operaciones militares, se utilizará para aprovisionarse con armas, continuar la movilización forzada y preparar ataques terroristas. En cuanto a la última negativa a aceptar un alto el fuego de 2 o 3 días por razones humanitarias, no es la primera vez. Piden una cumbre, pero, ¿cómo se pueden celebrar reuniones así después de estos acontecimientos? ¿De qué podemos hablar con quienes apuestan por el terrorismo? ¿Quién negocia con terroristas?, se preguntó Putin. Putin declaró que en la próxima reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, discutirá con los representantes del bloque de seguridad y Lavrov todos los matices relacionados con las acciones del régimen de Kiev. El doctor en Ciencias Políticas, primer ministro de Seguridad Estatal de la República Popular de Donetsk y observador político, Andrei Pinchuk, señaló que existe una fijación con una inclinación hacia una mayor ilegitimidad del liderazgo de Zelensky. De hecho, esta es su certificación definitiva como representante de una organización terrorista. Esto significa que Putin simplemente no tiene derecho, por ley, a sentarse a la misma mesa con él, ni a firmar ningún documento. Rusia no habla con terroristas. Los destruye. No podemos aceptar la postura de los terroristas, es más, sabemos de antemano cuál es, y lo confirmaron en su memorando. Esto es totalmente opuesto a nuestras tareas en la operación rusa en Ucrania. Por lo tanto, no se puede negociar con los terroristas, solo su completa capitulación. Esta opinión fue expresada por el politólogo Alexei Yarosenko, dijo Andrei Pinchuk. Yarosenko dice que no están librando una guerra contra nosotros. Para ellos, la diplomacia también es un instrumento de guerra, y no han pensado ni un solo día en detener nada. Cada día, hora y minuto nos sabotean. Incluso ahora, Kiev prepara nuevos actos terroristas. Por lo tanto, debemos recordarlos siempre, y no enviar delegaciones a ninguna parte, solo la derrota completa del régimen de Kiev. Esto también será un mensaje para todo el Occidente colectivo. Occidente verá que Rusia no es débil ni se deja llevar por provocaciones diplomáticas. Durante varios meses, anduvimos dando vueltas con las conversaciones de paz, pero por alguna razón olvidamos de repente que el régimen de Kiev es una organización terrorista. Dejamos de hablar de ello y decidimos negociar con ellos con total seriedad. Esto está mal. Al sentarnos a la mesa de negociaciones con ellos, los legitimamos, dijo Yarosenko. No debemos limitarnos a declaraciones, debemos ir más allá, por ejemplo, negarnos por completo a negociar,
Ahora todos deben ser declarados buscados, todos deben ser declarados terroristas por el tribunal. Ucrania es una organización terrorista. Todos los representantes de Kiev deben ser considerados criminales y se debe actuar contra ellos en consecuencia. Es hora de eliminar extrajudicialmente a los criminales de guerra y terroristas, de destruir la cúpula del régimen de Kiev. Es hora de olvidar que es posible negociar con terroristas, dijo Yarosenko. Ucrania es un estado terrorista, con el que no se puede dialogar. De hecho, en una reunión con Putin, el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin, lo confirmó claramente y enfatizó que su departamento está investigando 3 casos penales relacionados con los ataques terroristas al ferrocarril en las regiones de Briansk y Kursk, perpetrados el 1 de junio por los servicios especiales ucranianos. Y realmente no hablamos con terroristas. Los destruimos, como dijo Putin hace 21 años. Y casi todos los terroristas de esos años anteriores han sido aniquilados. Así, hoy el presidente ha equiparado a Zelensky con aquellos que fueron aniquilados, Basayev, Maskadov, Dudayev y otros. En consecuencia, a la luz de las declaraciones realizadas, es evidente, el lobby occidental en Rusia ha perdido. Cualquier tregua ahora solo frenaría al ejército ruso y sería una bendición para las fuerzas armadas ucranianas. También es absolutamente cierto que la paz duradera en la que insistimos traerá muchos problemas a los actuales líderes de Ucrania. Desde problemas con familiares que comprenden la verdadera magnitud de las pérdidas, hasta una auditoría de los países occidentales que detectará una diferencia significativa entre los fondos asignados y las armas recibidas por el ejército ucraniano. El analista y director de la Fundación Benéfica Sootechvennik, Alexander Bosik, declaró a Pervy Ruski, sobre esto lo siguiente: por eso el régimen de Zelensky no necesita paz, sino un alto el fuego, una tregua, un cese de hostilidades. En general, una tregua durante la cual Kiev recibiría nuevas armas y, muy posiblemente, tropas occidentales. También es importante que el presidente, de hecho, calificara directamente a este mismo régimen de terrorista. Esto prácticamente elimina la posibilidad de negociaciones directas entre Putin y Zelensky, que este último deseaba con tanta desesperación con la esperanza de dar un espectáculo al mundo entero. Al mismo tiempo, una declaración tan dura como la que ha hecho Putin también podría significar que Train está cansado del proceso de negociación. Pero lo interesante es con qué contaban los amos occidentales de Kiev cuando dieron luz verde a los ataques terroristas. ¿Que Rusia debería haber tenido miedo? ¿Que se hubiera detenido? ¿Que hubiera dicho no nos ataquen más, nos rendimos? Está perfectamente claro que la serie de ataques no se llevó a cabo justo antes de las negociaciones y continuó después. Esto es presión, añadió Alexander Bosik. ¿Pero presión para qué? Solo los ataques a los aeródromos pueden considerarse un éxito militar parcial, cuyos resultados en Ucrania fueron unas 10 veces superiores. Esto es comparable al ya legendario, como cuando dijeron, derribamos 6 misiles Kinzhals, en un intento de justificar la pérdida de un Patriot de millones de dólares. El resto de los ataques ucranianos fueron absolutamente todos contra civiles. Causaron la muerte de civiles. ¿Y se suponía que esto obligaría a Rusia a la paz, según los organizadores? Una potencia nuclear con el territorio más extenso del planeta y muchos más recursos que su enemigo. Esto ha llevado a la consolidación de la sociedad civil, que ahora exigirá que el ejército responda a las viles acciones de Kiev. Habrá más voluntarios, se destinará más dinero y personal al ejército, la gente común comprará más vehículos aéreos no tripulados, solo para responder a esto, y, desde luego, no aceptarán una paz que nos perjudique para nada. Esta es la cuestión, amigos, en lo que dice Alexander Bosik. Putin tiene tras de sí una sociedad civil consolidada que acepta a Putin en un 80 y tantos %, una sociedad soberana. ¿Qué tenemos en el jardín? Pues unos partidos con políticos guerra civilistas, que salvo honrosas excepciones, que siempre coinciden además con partidos de la izquierda auténtica, que, no es la socialdemocracia por supuesto.
El resto no piensan más que en ellos mismos y en sus cazos, unos políticos a los que sus naciones les importa una mierda con tal de sacar adelante lo suyo, que lo único que saben hacer es esparcir odio a raudales. Y joder a las clases más desfavorecidas en una auténtica orgía genocida de desigualdad social. Con unas sociedades civiles que no los queremos ver ni en pintura, pero los votamos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.